¿Quién dormirá en tu lecho? Ahora que cubierto de sangre estás, ahora que ocultas tu rostro al mundo. ¿Cómo conocer tu gloria si apenas puedo reconocerte, mi amor? Si hoy a los hombres se oculta tu faz, ¿cómo saborear tu gran amor? ¿Cómo dominar hoy mi llanto? ¿Cómo acallar? ¿Cómo acallar tanto dolor? Sábado Santo, nos lo ha explicado muy bien Jesús, el mismo Jesús nos lo ha explicado el significado del Sábado Santo con ese macho. Madre mía. ¿En qué lío nos ha metido Adán y en qué lío nos mete la renovación, en qué lío nos mete Dios, en qué lío nos mete todos? Estamos en el lío. Y hoy estamos pues ante el sepulcro, ¿no? Maravillosamente aquí ambientado junto a María, y nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a ver las imágenes para situarnos en el día. Tantas veces el Sábado Santo pues ha sido un día, pues eso, yo me acuerdo cuando estaba en la parroquia de seminarista, jueves y viernes había muchas cosas que hacer, pero el sábado no había nada que hacer y nos íbamos de excursión, ¿no? Porque íbamos a la casa de la parroquiana, que tenía una casa en el pueblo, y entonces nos íbamos a pasar el día allí y ya llegamos por la tarde para preparar la vigilia. O sea que el Sábado Santo no había nada. Como bien nos han dicho antes, es un día que no hay nada. A mí siempre, no sé, siempre me llama la atención porque, claro, al 3 días resucitó y ayer murió y esta noche resucita. Nunca me han salido ciertamente las cuentas, pero bueno, dicen que los judíos cuentan los días todos incluidos, ¿no? Entonces, pero bueno, parece que no aguantamos mucho en el sepulcro, no aguantamos mucho en el silencio, no aguantamos mucho sin hacer nada, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer y ya pues no tenemos, nos cuesta mantenernos en el sepulcro, en el silencio. Y bueno, pues tenemos el espacio de este día para meditar en un día clave también de nuestra fe. Si Jesús tomó todo y asumió todo con su muerte, también asumió todo en el sepulcro. Según la tradición judía, los cuerpos se corrompían a partir del 4.º día. Entonces, el cuerpo de Jesús no se corrompió. No se corrompió, pero murió. Pasó por la muerte, como nosotros. Y en él se anticipa la resurrección del cuerpo, que todos nuestros cuerpos resucitarán en el último día. Este Sábado Santo, dice esta famosa homilía de un autor desconocido, antiguo, ¿qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Quizás sean las dos palabras claves, silencio y soledad. De hecho, una de las advocaciones de María es Nuestra Señora de la Soledad. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne. Un gran silencio, el Rey duerme. Dios ha muerto en la carne.
Bien, conocemos los misterios de este día, no vamos a profundizar en ellos ahora. Vamos a entrar más en lo que puede suponer para nosotros esta experiencia del sepulcro y esta experiencia de que Jesús no está. Quizá es una clave experiencial a la que no siempre atendemos, ¿no? Estamos acostumbrados en las homilías, en las predicaciones, como a respuestas, a soluciones, y enseguida también pues las personas preguntan, ¿no? Y preguntan a los sacerdotes o a las personas que se suponen que tienen todas las respuestas, preguntan, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué no oigo a Dios? ¿Por qué no entiendo su voluntad? ¿Por qué? Y yo me quedo, hay siempre personas que tienen respuesta para todo, pero yo no tengo respuesta para todo. Es más, me sale otra pregunta a esa pregunta, ¿no? A ese por qué me sale otro por qué. Y hoy es el día de ese por qué, de ese gran por qué. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué ha tenido que ser así? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué Dios calla? ¿Por qué no hay respuestas? ¿Y qué respuesta nos da Dios hoy? Calla, silencio, no responde. Queremos respuestas rápidas, ¿no? Queremos respuestas, soluciones, ¿no? A ver si ya se me soluciona esto, y no. Lo siento, pero silencio, Dios calla, no hay respuesta. Tenemos siempre la respuesta, ¿no? Pues el pecado por la libertad humana. Pues esto sí, pero bueno, Dios resucita. Hoy sí, porque baja a los infiernos. Pero hay una situación existencial que se hace presente hoy, que es que vivimos situaciones de muerte, situaciones de silencio, situaciones que no entendemos y que por más vueltas que le damos, seguimos sin entenderlas. Y no dejan de ser un misterio. Y ante el misterio hay dos posibilidades. O la rebeldía, no lo entiendo, pues lo rechazo, o la aceptación, no lo entiendo, lo acojo sin entenderlo con mi mente. En el misterio de Dios y en el misterio de la vida, todo tiene un sentido, pero eso no quiere decir que podamos decir cuál es ese sentido en cada momento. Pedro no entendía cuando Jesús le lavaba los pies, ¿no? ¿Y qué haces, Dios, a mis pies, haciendo tarea de esclavo? Y Jesús le dijo, lo que no entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Ese más tarde, pues puede ser más tarde de cuando tú crees que lo puedes entender. Y este día, siempre para cada enseñanza o para cada charla, ¿no? Pues yo le pido al Señor que me dé como una luz, como un mensaje, como una idea motriz, una idea clave, ¿no? Luego hablamos durante un tiempo más o menos largo, pero una idea motriz, ¿no? La idea motriz del primer día era tocar la carne con María. La idea motriz del segundo momento era comer la carne, pero comerla es entrar en comunión con Dios y con los hermanos. La idea motriz de hoy es el descendimiento de María. Esa es como la luz para mí de esta reflexión. El descendimiento vivido mirando a María. La escena del descendimiento de la cruz, que da lugar a esas escenas también representadas de la piedad, con María abrazando a Jesús yacente, Jesús inerte.
nos muestra cómo María abraza a Jesús en su descendimiento. O sea, abraza el abajamiento. Al abrazar a Jesús, ahí está abrazando, además de que es, pues, de lo inmediato que pensamos, como su Hijo amado, pero más allá de eso, está abrazando, podemos ver un sentido más profundo, está abrazando en su vida un modo de vivir, un modo de situarse, una actitud. Es la actitud de la kenosis. Lo que hizo su Hijo, que siendo Dios se hizo hombre, más aún, siendo Dios se hizo esclavo, se hizo siervo, siendo el Señor. Filipenses 2:7. No tuvo avidez de su condición divina, sino que al contrario se abajó, descendió. María está unida íntimamente a este misterio de Jesús, y María, cuando abraza a su Hijo Jesús, al descenderlo de la cruz, está abrazando esto, que ella en su vida abrazó el descender, que es lo contrario de lo que todos aspiramos, o nuestra tendencia natural. Nosotros queremos ascender. Un puesto de trabajo sería estúpido, parecería estúpido uno que dices, te doy la posibilidad de ascender, ganar más y trabajar menos. No suele ocurrir, pero bueno, imagínatelo. Dice, no, yo prefiero descender. Yo prefiero un puesto peor, más trabajo y menos sueldo. No es absurdo, ¿no? Queremos ascender. En las relaciones, yo quiero tener un reconocimiento, no quiero ser menospreciado, no quiero descender, quiero ascender. Es lo natural, ¿no? Es una necesidad también humana, ¿no? De aprecio, de reconocimiento. La vida de María, al estar unida a Jesús, asume que su vida también y su destino es el descendimiento, el descender. María abraza a Jesús en el descendimiento porque ella ha abrazado el anonadamiento. Si vamos viendo, pues, momentos de la vida de María, vemos cómo se hace realidad esto. Primer momento que conocemos de su vida, ¿cuál es? La Anunciación. La Anunciación. ¿Quién es María? María es una adolescente, pues de unos 15 años, una adolescente. Sería una de las Anahuín, los pobres de Yahvé, los humildes, los que esperan en la realización de los anuncios proféticos de la llegada del Mesías. Estaría ahí, ¿no?, como otras jóvenes, pues deseando, buscando, diciendo, como anhelando, ¿no?, a ver si llega ya el Mesías. ¿Cuál es la identidad de María? Es una chica como cualquier otra, con sus anhelos, pues de casarse, de tener un marido, de tener una familia, con su anhelo de, pues también de santidad, diríamos hoy, ¿no?, de unión con Dios, ¿no? Pues su identidad es la de una chica como cualquier otra. Y de repente aparece el ángel Gabriel y le dice: María, eres llena de gracia. Y ella se queda como diciendo: ¿es a mí? ¿Me estás llamando a mí? María, llena de gracia. No, porque no la dice María, no, sí. A ver cómo dice. Sí, dice María, sí. No me acuerdo ahora del texto. ¿Cómo dice el texto? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No la llama María, ¿no? La dice, luego nosotros lo ponemos en el Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero cuando el texto dice, alégrate, llena de gracia. Y ella diría,
Mi nombre es María. No me llamo llena de gracia, me llamo María. No, llena de gracia. El Señor está contigo, el Señor es contigo. El ángel le hace ver otra perspectiva de su identidad que ella no veía, o de la que ella no era consciente. Es llena de gracia. Pero además, por una parte, profundiza en su identidad. No solo es María, sino llena de gracia. El Señor está contigo, con la presencia de Dios. Pero recibe una nueva identidad. Serás la madre de Jesús, la madre de Dios. El Altísimo te cubrirá con su sombra y de ti nacerá un hijo. Si nos adentramos, estamos muy acostumbrados a estos textos, pero si pensamos, tú piénsate con 15 años, con 14 años, con 16 o con 25. Podría ser la edad de ahora, ¿no? Me da igual. Piénsate, tú tienes tu plan, tu proyecto, que es el de cualquier otra chica o chico, tu idea, tu plan, y de repente se hace presente Dios y te cambian los planes. A María estaba llena de gracia, pero no sé si le haría mucha gracia este cambio de planes. No entraba en sus planes, en sus esquemas. De hecho, no se resistió, pero tuvo como una reacción, ¿no? Y bueno, ¿y esto cómo, no? O sea, ¿cómo? A ver, ¿dónde están las instrucciones? A ver, ¿dónde está esto? ¿Cómo puede ser? Si yo no tengo relación con ninguno, ¿cómo puede ser esto? En ese cambio de planes, María dice sí, pero en ese sí, que a lo mejor para otra mujer hubiera sido, soy la más digna de todas porque Dios ha pensado en mí para esto. Cuando Dios llama, uno tiembla, y si no tiemblas es que no te está llamando. Para discernir una vocación, uno de los elementos claves es que haya una llamada, pero también haya un temblor, haya diciendo, a mí, seguro, una resistencia, porque la llamada de Dios, ¿a dónde lleva? María sabía, de alguna manera ya, o intuía, no era del todo consciente, pero ya intuía que decir sí era comenzar su camino hacia la cruz, su descendimiento, su abajamiento. Aquí comienza, porque si decía sí, entendía que iba a asumir, a acoger a aquel del que las Escrituras decían que iba a ser golpeado, masacrado. Las profecías del siervo de Yahvé, que ya conocía bien y había rezado muchas veces con ella. María sabía que su sí iba unido al sí del siervo de Yahvé. Por tanto, ahí comienza su descendimiento, su camino hacia la cruz y hacia el sepulcro. María sabe que aquellos que quieren y que aceptan la llamada de Dios, sabe que tienen un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Pues el lugar de María será el lugar de Jesús. En toda la vida de María, desde su anunciación, María estuvo con Jesús. No siempre físicamente. ¿Cuál es el lugar de Jesús? Jesús dijo, no tengo dónde reclinar la cabeza. Estuvo en Nazaret, pero luego en la vida pública no tengo dónde estar. El lugar de Jesús, ¿cuál es? Es la voluntad del Padre. El lugar de Jesús es la voluntad del Padre.
donde el Padre quiere lo que el Padre quiere. Y la vida de María es reconocer, ir aceptando que ese es el lugar de su Hijo. Como cuando con 12 años, según aparece en la Escritura, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estabas? Y dice, estaba en el templo, estaba con mi Padre. Ese es mi lugar, el Padre. Mi lugar es Dios. Estoy contigo, pero porque Dios lo quiere. Y si Dios no lo quiere, no estaré contigo. Y María, ya desde la Anunciación, asume ese mismo lugar. ¿Cuál es el lugar de María? La voluntad de Dios. Los cambios de planes ella lo acepta porque acepta y acoge que Dios quiere otra cosa para ella de lo que ella había pensado. Y ella dice, hágase en mí, sí, lo que tú quieres, como Jesús. Aunque no quiero pasar por la pasión en Getsemaní, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, aunque pase de mí este cáliz, pero lo que tú quieres. María está en el lugar de su Hijo, en la voluntad de Dios. Y así lo vemos en distintos textos que aparecen en los Evangelios, en los que a veces parece Jesús que trata a su madre con cierta displicencia, ¿no? Así como parece como que la deja un poco ahí a un lado, ¿no? Cuando le dicen, oye, que tu madre y tus hermanos ahí están ahí esperándote. Y Jesús le dice, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el lugar? El que haga la voluntad de mi Padre. O cuando una mujer ahí exaltada dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y él dijo, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cumplir la voluntad de Dios, cumplir la palabra de Dios. Entonces, Jesús sitúa a María en el lugar que él ya había elegido. ¿Cuál es el lugar de Jesús? La voluntad del Padre. ¿Cuál es el lugar de María? ¿Por qué? ¿Qué es más importante? No es importante que ella sea la madre biológica. Lo importante es que ella está unida a su Hijo, porque es aquella que cumple la palabra de Dios, porque la escucha y porque realiza la voluntad del Padre. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi camino? Mi camino como cristiano, unido a Cristo, es el descendimiento. Es que yo también he recibido una anunciación, yo también he recibido una llamada, yo también he recibido una misión. No sé si la he descubierto, más o menos, pero esa llamada, la llamada de Dios, nos va a conducir siempre a un camino de descendimiento, de humildad. La palabra humildad ya sabéis de dónde viene, ¿no? De humus, que no es lo que les gusta tanto a los jóvenes ahí con zanahoria, sino también, ¿no? Pero no es... humus es tierra, ¿no? Humus es lo más bajo, la tierra, lo de abajo. La humildad es ponerme en la tierra. El camino de María es la tierra. Mi camino es la tierra. Y eso es lo que me eleva. O sea, esto que es la paradoja cristiana, ¿no? El que se humilla será enaltecido, el que vive en humildad será enaltecido. Cristo, aunque era Dios, se despojó de su rango y lo exaltó, ¿no? El que fue abajado fue exaltado. El que es exaltado, al final cae, ¿no? A los soberbios, dice el Magnificat,
Pues, ¿dónde los conduce? Abajo. Pues el camino de María, podemos ver también cómo ella va entendiendo cada vez más. Tiene a Jesús, se sorprende el nacimiento, pero enseguida ya llega la persecución. Herodes lo persigue, la huida a Egipto, la obediencia, salir de su propia tierra, renunciar a lo propio. María como inmigrante junto con José y su hijo, muriendo despojada de lo suyo, despojada sin casa, sin tierra. Su única riqueza es estar con su hijo, su lugar es estar con Jesús, su lugar es estar donde Dios quiere en ese momento. Luego Jesús se pierde en Jerusalén. María siente el dolor de la pérdida, experimenta cómo es una unión con su hijo, pero que esa unión no puede ser carnal, no puede estar unido por los vínculos de la sangre, sino que la vinculación, la unión con Jesús tiene que ser mucho más profunda, porque a su hijo lo puede perder. De hecho, hoy es lo que celebramos. Hoy celebramos que María ha perdido a su hijo, definitivamente, o al menos aparentemente definitivamente, ¿no? Pero esto ya lo empezó a vivir María en distintos momentos. Tenemos este ejemplo como prototípico, ¿no? María no encuentra a Jesús, lo pierde. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Angustiada, dice el texto evangélico. María estaba angustiada porque no, la angustia, la aflicción. Es curioso cómo de la Virgen, advocaciones de la Virgen así bonitas, hay algunas, ¿no? Pero de estas dolorosas hay muchas, ¿no? Está Virgen de la Soledad, como hemos dicho antes, Virgen de las Angustias, ¿no? María angustiada, sufriente, pero tu padre y yo te buscábamos angustiados, ¿por qué nos has tratado así? Y Jesús, ¿por qué me buscabais? La verdad es que tiene gracia la respuesta, ¿no? ¿Por qué me buscabais? Pues hombre, somos tus padres, tienes 12 años. ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Ellos no comprendieron lo que les dijo. No. Ni María entendía a Jesús, lo que le decía. Ni María entendía. Pero ¿cómo que tu padre? Sí, tu padre sí, pero tu padre está en todas partes. Y aquí estamos, tu padre el que te está dando de comer cada día y aquí yo, ¿no? ¿Cómo que por qué me buscabais? Y María, dice, conservaba todo esto en su corazón. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Pero ¿cómo era este corazón de María? Sorprendida, inquieta, a veces angustiada. Esta angustia la llevaba ya marcada desde que dijo el sí de la Anunciación. Poco antes o poco después de su nacimiento lo llevaron al templo, a presentar al niño en el templo, y allí, pues, de entre los personajes que aparecen está Simeón. Simeón, un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso. El Espíritu Santo estaba con él. Hay que tener cuidado con aquellos que el Espíritu Santo está con ellos, que te sueltan cada profecía, que te dejan temblando. Pues, impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Y ahí está el himno Nunc Dimittis, ahora Señor según tu promesa, tal. Su padre y su madre estaban admirados. Simeón los bendijo y dijo a María,
Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Profecía al canto, de estas que te dejan temblando. No le dijo, pues tu hijo va a predicar, va a curar enfermos, va a sanar, va pues a expulsar demonios, va a hacer obras magníficas, le van a seguir multitudes. Le dice, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será un signo de contradicción. Ya María ya se quedó, pues, diciendo, la que me espera, ¿no? O sea, se quedó encogida. Su corazón se quedó. Y dice, bueno, no te vayas todavía, que también hay un mensaje para ti. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Luego había otra profetisa, Ana, que esa no dijo nada, menos mal, porque esa se dedicaba a servir en el templo y no, por lo menos no aparece nada que dijera. Pero seguro que dijo, confirmo la palabra. Pues una espada te traspasará el alma. María ya está unida a Jesús en la cruz. Ya de niña, de niño, ve la cruz. Incluso cuando pues comienza la vida pública de Jesús y van a Caná, esa boda, y entonces pues se encuentran ahí que no tienen vino, y María pues le dice a Jesús, dice el texto bíblico, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? La respuesta, ¿no? Un poco, no sé, como maleducado parece, ¿no? Como que no tengo que ver si hemos venido juntos a la boda. Si soy tu hijo. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Y su madre dice a los sirvientes, como no haciendo caso de lo que Jesús dice, haced lo que Él os diga. María en Caná aparece también como canalizando la gracia, pero no desde una situación como favorable, ¿no? Frente a las palabras de Jesús, que no son muy agradables, María dice, María sigue adelante. O sea, María sigue adelante en su camino, en ese camino que es un camino de pasión, es un camino pues que va hacia la cruz. Eso no quiere decir que todo fuera, pues eso, doloroso o tal, ¿no? Pero es más bien lo profundo, ¿no? Lo profundo del designio, que es que el camino de la salvación es el del descendimiento, el reconocimiento de que nuestra vida tiene que pasar por eso, que tiene que pasar por acoger el dolor junto a Jesús y junto a María. El momento cumbre es la cruz, es el lugar de la voluntad de Dios, pero no solo es el lugar, el espacio, sino también el tiempo, la hora. Había llegado la hora y en ese momento se cumple la voluntad del Padre que María acogió obedientemente junto a su Hijo. Podemos ver aquí en la cruz una segunda anunciación, una segunda llamada de María, una segunda anunciación. En la primera anunciación le había dado una nueva identidad. Tú serás la madre de Jesús, la madre de Dios, dirá luego el Concilio de Éfeso, ¿no? Reconociendo a María la madre de Dios. En la cruz le da otra identidad, una segunda anunciación.
vas a ser, a partir de ahora eres, la madre de Juan, del discípulo. Eres la madre de todos los discípulos. Madre de Juan, sacerdote, la madre de los sacerdotes. Madre de Juan, discípulo, la madre de todos los cristianos, de todos los que sean discípulos de Jesús. Hay una nueva filiación. Ya no es el Hijo, Jesús, el Hijo que nace de María, nace por obra del Espíritu Santo. Los hijos que nacen de María en la cruz nacen por la sangre de Cristo. Es una nueva filiación, no solo en el Espíritu, por el Espíritu, sino por la sangre. Es decir, ¿qué es lo que hace hijo a Juan que está al pie de la cruz? ¿Quiénes son los hijos? Los que están al pie de la cruz, los que se mantienen al pie de la cruz. Dice San Juan en el prólogo que a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen, los que tienen fe, los que se mantienen, los que permanecen. Esa es la fe. La fe significa eso: estabilidad, permanencia, permanecer. Eso significa la fe en su sentido más propio, el que permanece ahí. Pues el que permanece recibe la plenitud, la gracia de ser hijo en Cristo. En esta segunda anunciación, ¿quién anuncia que María va a ser madre de todos? Ya no es el ángel, sino el que lo anuncia es el mismo Jesús, su propio Hijo. Ya no es un mensajero, es el Hijo de Dios, su Hijo, Jesús. Y aquí María no dice, hágase tu voluntad, no aparecen las palabras. Se lleva a Juan, se van juntos. Su silla está incorporado, ya lo tiene, está dentro de ella, es un sí implícito. María es el sí, es el hágase. Ya dijo sí al principio, pero toda su vida ha sido sí, aunque no entiendo por qué te has sido hijo, por qué nos has dejado, por qué haces esto, por qué no te vas de casa si tienes 30 años, por qué no, María es acepto, y como no tenía pecado, no se rebelaba. Yo, como tengo pecado, me rebelo, me enfado, acepto y luego me enfado, acepto, acojo y luego me vuelvo a enfadar, ¿no? Digo, sí, Señor, te lo ofrezco, perdono, y luego me entra ganas de matar a la persona a la que he perdonado un segundo antes, porque todavía pues me sigue saliendo la rabia hacia esa persona. Claro, María, pues sin pecado, pues era más lineal, ¿no? Yo soy más, pues, como la bolsa, ¿no? Más pico, subidas y bajadas, ¿no? En esa lucha permanente en la que estamos, ¿no? Cuando uno ya dice, ya, por fin, qué momento de paz. Luego te viene otro, ¡pumba! Te viene otra lea diciendo, pero Señor, es que ¿vale la pena ser cristiano? Como algunos me decían, ¿no? ¿Vale la pena ser cristiano? Y digo, bueno, no lo sé, pero tú sigue. Que no serlo es peor todavía. Así que, pues, en esta lucha que llevamos, ¿no? Lo decimos así un poco en plan humorístico, pero no tiene ninguna gracia. En este combate espiritual en el que estamos permanente, ¿no? Porque en el fondo hay una resistencia interior que viene de nuestra naturaleza herida, pecadora, ¿no? Que no aguantamos la humildad, yo no aguanto la humildad, ¿no? Que no aguanto el descendimiento, que además no lo entiendo, porque las claves de la vida no son esas. Pero ¿qué sentido tiene el descendimiento? ¿Hacia dónde va? O sea, no podemos entender este camino que culmina en el sepulcro,
no lo podemos entender sin la resurrección. No lo podemos entender. Porque si todo terminase ahí, nos íbamos ya. Porque ciertamente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. En esta vida en la que si medimos el peso, pues para la mayoría, o por lo menos para los que me llegan a mí, pesa mucho más el sufrimiento que el gozo, pues o hay más, como que el dolor parece que tiene más fuerza en la vida que la alegría, ¿no? Que el disfrute, digamos. Pues si no hay algo más, es que no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces María, que es Virgen de la Soledad, que es Nuestra Señora de las Angustias, que es Nuestra Señora de los Dolores, ¿cuántas más? Nuestra Señora de la Aflicción, de la Piedad, pero eso no duele tanto. Nuestra Señora de la Agonía, también en otra advocación, es también lo que llama un autor Nuestra Señora de la Transfiguración. Y esta agonía y esta transfiguración se hacen presentes a la vez en Nuestra Señora de Lourdes. ¿Cómo se presenta María en Lourdes? María en Lourdes se presenta en un lugar pobre, miserable, humilde, en un lugar de agonía, a una niña que a su padre pues le han metido en una mazmorra, una mazmorra de 2 por 3 metros con todos sus hijos, porque la acusan falsamente de un robo, una familia sin recursos, la más absoluta pobreza, en un lugar asqueroso donde llevaban a los cerdos, pues eso. Si habéis visto Lourdes ahora, no tiene nada que ver como era en 1858, cuando María se presenta a Bernadette en ese lugar, Gruta de Massabielle. Es el sepulcro. Esa cueva es un sepulcro. Esa cueva es un lugar de muerte, es un lugar de... ¿Quién conoce esa gruta? Y en esa gruta de muerte en el sentido de esto está de muerte, sino todo lo contrario, ¿no? Esto está horrible. En esta gruta, en este lugar, en este espacio, ¿no? Donde están los guarros, los cochinos, los cerdos, los puercos, ahí, que ahí huele. ¿Cómo huele? Hemos tocado mucho el tema del olor, ¿no? ¿Cómo huele ahí? Pues imagínate, yo como no soy de pueblo, no he olido mucho estas cosas, pero una vez que fui a un pueblo mataron a un cerdo, ¿cómo olía? Vamos. Entendí lo que era cuando mi madre me decía, joder, hueles como un cerdo. Entendí un poco lo que significaba eso. Pues, o sea, el mal olor condensado, ¿no? Denso, concentrado, ahí en la pobredumbre, ahí va María. Es como el símbolo de su descendimiento, es el símbolo de que ella entra en el sepulcro. Ella entra en ese sepulcro, ¿pero para qué? Ella entra en ese sepulcro para dar luz. Ella entra en ese sepulcro para dar vida. Ella entra en ese sepulcro para que mane agua de vida, para que el espíritu brote. Ella entra ahí para transformar un lugar de muerte, un lugar asqueroso, en un lugar de vida, en un lugar de sanación, en un lugar de restauración. María no cambia las cosas en el sentido de que pues la gente seguimos, ¿no? Sufriendo, seguimos estando enfermos, pero ella, que es Nuestra Señora de los dolores, de las angustias, de la agonía, ella es ahora también
María, Nuestra Señora de la Transfiguración, de la restauración. Ahí vemos un signo de la nueva vida que viene de la fe, porque lo que transforma es la fe, lo que cambia es la esperanza, continuar, seguir, esperar contra toda esperanza. Yo vivo en un sepulcro tantas veces, yo me veo asediado por situaciones, a veces toco el infierno o mis infiernos, a veces experimento esa soledad terrible, experimento también ese silencio, ausencia de Dios, experimento tantas veces pues situaciones que no entiendo, que no le puedo dar respuesta, solución, pero también lo veo en mis hermanos, las personas que están a mi lado, que también sufren, que también se ven ahí en sus sepulcros. Y no valen respuestas de catecismo, digamos, de estas que cogemos. No valen respuestas. No. ¿Qué es lo que vale? Pues ponerme ahí a su lado, como María, que cayó, que no dijo nada, que aceptó por la voluntad de Dios, se aceptó caminar con Jesús hasta el final. Y en esa situación dejarme abrazar por esta presencia que me transforma. La transfiguración no quita el dolor, no quita el sufrimiento, es como que cambia el sentido, se le da un sentido. Podríamos decir, es también una transignificación o una resignificación, es una transformación. Esa situación dolorosa puede dársele una vuelta, puede cambiar, darle un sentido. Si lo pensamos a nivel del mundo, de lo que vivimos, todas las situaciones de muerte, de desgracia, toda esta pandemia, todo el mal, la falta de fe, la persecución a los cristianos, explícita e implícita, todo lo malo que vemos, eso lo metemos en el sepulcro con Jesús y pedimos al Espíritu Santo que con su fuerza, así como el Espíritu entró en el sepulcro y como una radiación levantó a Cristo de nuevo, como nos dice el testimonio de la sábana santa, que la imagen que aparece impresa es como un fogonazo, como una impresión, no está ni pintada. Todos los estudios que se han hecho, seguramente lo sabéis, ¿no? Pues no está ni pintada, ni está elaborada, es como una especie de negativo fotográfico, es como un flash, como una impresión que ha dejado la huella, la imagen de Cristo, ¿no? Grabada. Es el Espíritu Santo, es ese fuego, que puso su impresión en ese lienzo. Es el Espíritu Santo el que resucitó a Jesús. El Padre lo resucita con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces queda marcado, pues, ese fuego del Espíritu que vemos grabado en la sábana santa, ese fuego del Espíritu es el que yo necesito recibir, ¿no? Es la luz, esa fuerza, ese poder. Y cuando uno está en el sepulcro, pues solo ve oscuridad, ¿no? Porque el sepulcro con la piedra corrida, la piedra, sí, o sea, en su sitio cerrado, pues cuando uno está en un túnel oscuro, no ve nada, no piensa que pueda haber nada después, ¿no? Y más cuando está muerto, ¿no? Como Lázaro, cuando está dentro del sepulcro, sus hermanas dicen, pues si ya está muerto, ya no se puede hacer nada, ¿no? ¿Cuántas situaciones vemos que ya no tiene solución? Esto no hay por dónde cogerlo. Vamos a pedir ahora al Señor, vamos a tener un momento de oración y vamos a pedir al Señor
que nos enseñe pues en el sepulcro, en nuestros sepulcros. Aquí tenemos el sepulcro y tenemos a María junto al sepulcro, con la esperanza de que ahí dentro, lo que hoy es un muerto, lo que hoy es un cadáver, lo que hoy es un cuerpo sin vida, de ahí va a surgir una vida nueva. Ya no es el mismo cuerpo, será, o si es el mismo cuerpo, pero no es igual, no es un cuerpo ya el que va a salir de ahí espiritualizado, tocado por el Espíritu. Vamos a pedir a María hoy, acompañarla, porque María es para nosotros modelo. Si miramos a María no solo pues como fíjate qué bien cómo lo llevó ella, qué maravilla, ¿no? Sino que también nos enseña un camino, nos enseña a mirarlo todo y que vamos a ir hacia la cruz, pero que esa unión con Cristo en la voluntad del Padre es unirme yo a lo que Dios quiera, aceptar lo que Él quiera y unirme a Él. Eso pues es condición de posibilidad de que todo sea transformado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mis lágrimas lavan mi cara, me abrazas de dolor y ahora tú tan solo exhausto y roto, te siento en mi interior tan desgarrado entre mil recuerdos en profunda oración. Tú eres la luz que brota en mi boca desde el corazón. Llévame contigo. Y ahora vienen tantos recuerdos a mí. Tantas veces tu sonrisa me hizo tan feliz. Y ahora una espada atraviesa mi alma. Esta locura llegará hasta el final. Desfigurado por amor a la humanidad. ¿Cómo saborear tu gran amor? ¿Cómo dominar hoy mi llanto? ¿Cómo acallar tanto dolor? Mis lágrimas lavar